Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlando nosotros de lo que nos pasa tras tantos años de estar charlando, ¿no? Tantos años, tantos gobiernos, tantos cambios que hubo dentro de este país y algunas cosas que se fueron creciendo y otras cosas que aparecen mágicamente ante elecciones, ante problemas. Por un lado, es importante ver la grieta que se creó entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, fomentada por el macrismo por conveniencia propia de esta disparidad del peronismo, con la separación de Cristina del peronismo a su vez, y que normalmente nosotros deberíamos pensar, los que vamos a votar en octubre, qué es lo que vamos a votar, pues parece que estuviéramos votando presidenciales, y realmente vamos a votar composición de cámaras, la composición de la Cámara de Diputados y la composición de la Cámara de Senadores, que renueva una parte de sus senadores y diputados. Esto implica que no va a haber un cambio de gobierno. Esto implica que no va a haber un cambio de nada en absoluto y no vamos a tratar de que el gobierno sea absoluto como pasó con el anterior y que tenga el poder absoluto de la legislatura. Por un lado, tanto el poder legislativo a Cámara Alta o Cámara Baja. Eso lo debemos pensar nosotros cuando vamos a votar, porque ahora viene la segunda parte de esta encuesta cara, pero que es el partido genuino, el partido auténtico. Por ende, nosotros donde pongamos el voto, ponemos una composición de Cámara. No vamos a elegir presidente, ni vamos a elegir vicepresidente, ni vamos a elegir ejecutivo. Sí vamos a elegir el poder legislativo, que es el que maneja, como hablamos en el programa anterior, la legislatura, que maneja el consejo de la legislatura con respecto a los jueces, estos jueces que durante mucho tiempo no juzgan a nadie, salvo el periodismo, que es el que tiene que jugar de fiscal. Por otro lado, en mi experiencia personal de muchos años de ir al sur y estar con muchos mapuches, que es una gran tribu de gente original de esa zona, tanto de Chile como de Argentina, tranquilos, trabajadores, compartiendo con la sociedad absolutamente todo. El gobierno le ha dado casas. Estamos hablando de 20 años atrás. Me extraña muchísimo este brote violentísimo que existe tanto en Argentina como en Chile, con quema de camiones, con quema de casas, con quema de gente, con atavíos que en realidad no nos permiten estar muy tranquilos cuando viene con un pasamontaña una persona o con un palo. Me parece que estamos armando tantas cosas como todos los gobiernos le fueron armando desde Alfonsín en adelante. Problemas de hambre, problemas de cosas inventadas que después mágicamente desaparecen. Ustedes quizás, los más jóvenes, no recuerden, pero sí hubo muchas cosas raras a lo largo de los gobiernos que se fueron cayendo y que después mágicamente nunca más se habló. Por ende, deberíamos pensar que tenemos que cambiar muchísimas cosas. Por lo pronto, vamos a tener un programa totalmente atípico, anormal, diferente. Vamos a tener dos candidatas a senadoras que ustedes van a poder ver en el programa y que son de la parte que no ganó, la que están en el medio de la grieta, la que tienen que resolver y conseguir los votos necesarios para poder acceder. Y por otro lado, vamos a estar, sí, en lo raro del programa, con Carlos Rottenberg, un productor teatral, el señor teatro prácticamente, charlando también de economía, de lo que pasa en el teatro, de lo que pasa con los actores, de la participación política de los mismos y de cómo viene la mano, si el 2016 fue malo y el 2017 mejora o no. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados a hablar de política y algo más.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y lo que dije en la apertura, no les fallé, el cupo femenino lo cubrimos dentro del programa. Estamos con Florencia Casamiquela, candidata a senadora por cumplir. Gracias por venir a Economía Ahora, y sobre todo en un día tan complicado para cumplir, porque carta va, carta viene, te exigen que definas. ¿Qué opinas de todo esto con CFK peleándose con ustedes? Nosotros seguimos abrazados a las convicciones que nos hicieron salir a la cancha. Yo no creo que la unidad se logre a partir de resignar las ideas, las convicciones, los debates pendientes. Yo creo en la unidad a partir de la diversidad, a partir de la incorporación de distintas miradas, de distintos matices. Y ciertamente esta carta de Cristina Fernández de Kirchner es un síntoma más de una lógica política que nos ha llevado a la derrota y con la cual nosotros no estamos dispuestos a ser funcionales. Y ahora ya centrándonos en la elección, con una expectativa de votación, yo un poco en la apertura hablaba con la gente con respecto a lo que está votando. Mucha gente creo que está equivocada de lo que está votando. No está votando un nuevo poder ejecutivo, está votando un poder legislativo que ordena, controla, legitima un poco lo que hace o no hace el Ejecutivo. Sí, mira, yo creo que hace ya, no en esta elección te diría, hace ya largo tiempo entre Macri y Cristina se ha sellado un pacto sobre el cual buscan retroalimentarse constantemente, claro, consolidándose mutuamente como pretendidas fuerzas opositoras, y en verdad esta falsa polarización le es útil a los dos sectores, en tanto y en cuanto son dos sectores que siguen, a partir de esta construcción un tanto perversa, ocupando el centro de la escena política. En el medio estamos todos los argentinos, en el medio están las cuestiones de todos los días, en el medio está la inflación, la pobreza, la inseguridad ciudadana, tantísimos problemas y cuestiones que esta polarización no nos permite ver. Cuando a mí me hablan de polarización, yo siempre me ilustro con un auto polarizado. Y esta polarización no deja que la dirigencia vea lo que está sucediendo detrás de la polarización. Y me parece que en esta elección nosotros tenemos el desafío de correrle el velo a cada uno de los argentinos, explicarles que esto no es un balotaje, es una elección legislativa, y como tal busca nutrir de distintos equilibrios al Congreso de la Nación. Y en este contexto yo estoy convencida que los candidatos de la lista del Frente Justicialista a Cumplir son candidatos que han asumido un enorme compromiso y una voluntad inquebrantable a la hora de trabajar para resolver los problemas de la gente, trabajar desde el Congreso de la Nación para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y no a ir a pelearse con con la dirigencia política en cuestiones dogmáticas que están muy lejos de la realidad cotidiana. Tanto vos como Randazzo son un elemento, sobre todo Randazzo más, identificado con el kirchnerismo, pero no con el tamiz de corrupción del kirchnerismo. ¿Eso juega a favor, en contra o es neutro?
no, eso yo creo que juega muy a favor y que forma parte del enorme capital político que tiene Florencio Randazzo, aún independientemente del resultado que hemos tenido en esta elección. En Florencio Randazzo la gente identifica un dirigente político con una enorme vocación por hacer, con un enorme poder transformador. No nos olvidemos que él ha transformado ese Ministerio del Interior, un ministerio en donde históricamente se realizaban componendas que nadie sabía, un lugar oscuro, un lugar gris. Él lo llenó de luminosidad a partir de su gestión y además demostró que se puede hacer política honestamente, que se puede desde la política honrar a la política, mejor dicho, como herramienta de transformación. Esto lo ha hecho con el sistema ferroviario, con la implementación de la SUBE, con la reforma en cuanto al DNI, al pasaporte. Sí, entonces eso, todo ese universo de acciones que ha llevado adelante Florencio Randazzo a lo largo de su trayectoria política, acompañado de una buena gestión, de una gestión eficiente y de una gran honestidad, me parece que es un capital que va a ser inmensamente valorado, no solo en esta elección, sino de cara hacia el futuro. ¿Y no se guardó demasiado sin exponerse? ¿Y por eso la gente no lo llegó a identificar tanto, como que tenía que haber corrido un poco más? Mira, nosotros a la hora de analizar esta elección no podemos dejar de advertir las circunstancias en las que se dio esta elección. Y hemos tenido una campaña signada por la tosudez tanto de la dirigencia política como de gran parte de los medios de comunicación de sostener esta polarización. En cuanto a la actitud que ha tenido Florencio Randazzo, él ha sido sumamente respetuoso de la elección del 2015, de la expresión popular que se dio en la elección anterior, y aún no estando de acuerdo con las acciones que ha ido cometiendo este gobierno a partir del primer día y ante la gran expectativa que había generado este gobierno con esa lista interminable de promesas que después han sido promesas todas incumplidas, Florencio Randazzo y muchos de los dirigentes que le estamos acompañando, no todas fueron incumplidas. Pero bueno, sí, está bien. Tener un profundo respeto por esa expresión popular, ser respetuosos de los tiempos de la sociedad, y cuando se reconfiguró el mapa político de cara a estas elecciones, hemos tenido declaraciones muy firmes, muy contundentes e inequívocas. Yo no ¿Y por qué el peronismo no los acompaña mucho más? Porque indudablemente Cristina se fue, directamente se fue. Después lo invita a sojuzgarse a él y después queda Florencio Randazzo dentro del peronismo absolutamente solo, aparentemente. Mira, yo creo que en el peronismo de la provincia de Buenos Aires existe una gran cantidad de dirigentes que han optado por acompañar a una Unidad Ciudadana a partir de tener la calculadora en la mano. No voy a juzgar esta acción porque entiendo que muchos de ellos, intendentes, tenían que priorizar la gobernabilidad a partir de los números en los consejos deliberantes, y Unidad Ciudadana le garantizaba eso. Y ellos sabían, y esto lo hemos charlado con muchos intendentes, ellos saben que les permitía garantizar el número en los consejos deliberantes, pero también tienen plena conciencia de que Cristina y esta lógica que sigue implementando Unidad Ciudadana es la única garantía que puede ofrecer es que Macri continúe ganando. Entonces, yo creo que han hecho que han elegido esa opción política a fin de priorizar esta cuestión muy local de cada uno de los municipios, pero, y en función también de lo que venimos hablando con muchos de ellos, comparten plenamente el planteo político que nosotros estamos haciendo de cara a la sociedad. La diferencia está en que nosotros quisimos en esta
esta elección dar testimonio de cara a la gente de que existe un peronismo que empieza a transitar el camino de la reconstrucción a fin de volver al peronismo a un proyecto de mayorías que fue lo que históricamente supimos ser, un proyecto de mayorías que preste a los trabajadores, a los desempleados, a los industriales, a los comerciantes, a los movimientos sociales y al movimiento obrero. Que no fue el gobierno de Cristina, exactamente. No, claramente, y este planteo nosotros lo hicimos también durante el gobierno de Cristina, cuando Florencio Randazzo plantea antes de la elección del 2015 competir una PASO justamente para utilizar la herramienta de la PASO como herramienta de democratización. Para eso fue creada. Y para eso fue creada. Además, obvio, yo como militante me enamoré de una Cristina en el 2009 presentando esta ley como el instrumento fenomenal para acabar con las burocracias partidarias. Sí, sí, sí. Entonces, este planteo nosotros lo hicimos oportunamente, no con el diario del lunes. Nosotros antes de la derrota del 2015 dijimos, este no es el camino, hay que discutir, este no es la metodología de seleccionar a los candidatos, este no es el candidato, una persona que había tenido una gobernación, a nuestro entender, muy mala en la provincia de Buenos Aires, y todo esto la gente lo plebiscitó en las urnas en el 2015. Ninguna duda. Entonces, que quienes hayan pergeniado todas esas acciones y estrategias políticas para que gane Macri en el 2015, que vengan a plantear una funcionalidad ahora y que vengan a continuar obstruyendo el camino de la reconstrucción que el peronismo necesita para lograr el verdadero desafío que es ganarle a Macri en las próximas elecciones, verdaderamente me parece un tanto, por lo menos, asombroso. Pero vos también estás hablando justamente de ganar a Macri y estamos hablando de legislativas. Es como que ustedes mismos están llevando a la gente a pensar que estamos eligiendo un ejecutivo. No, estoy hablando de la próxima elección, El 2019. Claro, estoy hablando de la elección del 2019, pero para llegar a ese objetivo en el 2019, alguien tenía que dar el puntapié inicial. Y el puntapié inicial justamente y casualmente era en esta elección, una elección legislativa en donde los argentinos tienen la posibilidad de elegir los legisladores que van a ir al Congreso a poner en agenda política los temas de todos los días. En ese contexto es que nosotros decimos que queremos en el Congreso más Balibuca y menos Graciela Ocaña, que cuando tuvo la oportunidad de ser ministra de Salud verdaderamente dejó mucho que desear. En este contexto es que decimos que queremos más María Eugenia Zamarreño y menos Daniel Scioli. Nosotros tenemos una cantidad de candidatos y de dirigentes que vienen muy comprometidos también a trabajar por lo que tanto se aclamó, que es la renovación dirigencial dentro del peronismo. Y en un minuto, decime qué propuesta líder llevan ustedes para que la gente se enamore de ustedes. Yo te tengo que hablar de dos propuestas, no de una. Decímelas. Que una vinculada a la cuestión económica, el fondo PYME, un fondo destinado al impulso y al acompañamiento del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son ni más ni menos que las generadoras del 80% del empleo en Argentina. Y la segunda, una propuesta que a mí en lo personal me convoca mucho porque tiene que ver con lo que me ha acercado a la política desde toda la vida, es la creación de un Consejo Nacional contra el Hambre en Argentina. Un país con esta enorme capacidad productiva no puede permitir que tengamos chicos que asisten a comedores comunitarios y a merenderos después de no haber ingerido ningún tipo de alimentos a lo largo de todo el día. Con lo cual entiendo que la dirigencia política debe tener la madurez de ir de lleno a este tema. Tenemos que hacerlo desde todos los partidos políticos, tenemos que convocar a las iglesias, tenemos que convocar a los distintos ámbitos de representatividad. Digamos que es una deuda de la política hacia el pueblo. Es una deuda de la política. De toda la política en su conjunto. Nosotros tenemos una voluntad enorme de avanzar en esta cuestión desde todos los ámbitos, porque me parece que es un tema central para el desarrollo, para pensar y soñar en una Argentina con desarrollo humano. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Nuestro sponsor Bodega Iacarini te hace un obsequio para que los disfrutes en una buena cena.
Y bueno, seguiremos charlando hasta octubre y viendo qué pasa con cada propuesta que ustedes realicen. Muchas gracias, Al encantada contrario. de participar y muchas gracias por el vino. Gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y lo prometido es deuda. No se equivocó de canal, no se equivocó de programa, no se equivocó de nada. Estamos con Carlitos Rottenberg. Gracias por estar en Economía Ahora, hablando también de economía o de lo que está pasando con el teatro, ¿no? Por un lado podemos mostrar la encuesta trimestral del multiteatro como para empezar la charla a ver qué piensa la gente, que sale un 20% que podrá ir más, un 44% que podrá ir menos y un 36% que no se modificará. ¿Qué te canta vos como propietario de multiteatro esto? Nosotros comenzamos en el Twitter a hacer esta encuesta trimestral porque nos marca un poco, lo que más buscamos es el poder ir más y poder ir menos, como es lógico. Obviamente. Y como es lógico también, siempre nos gusta que el poder ir más crezca. Claro. Hay que reconocer que no ha crecido. Al contrario, diría que el poder ir menos se mantiene parejo y se modifica, el no se modificará, creció un poco y se comió parte del poder ir más. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, a nosotros esto, hecho sobre una muestra de 4.000 y pico de votos, nos da un poco una pauta, porque además estamos hablando de un público que es el público que maneja Twitter, que no es claro, la forma universal. Claro. Y entonces que solamente en este segmento, insisto, que tiene tecnológicamente este sistema de comunicación, esté arrojando el poder ir menos, nos da un poco una coherencia con lo que pasa después cuando en los borderó. El borderó es la planilla de asistencia teatral que se confecciona diariamente, mensualmente y anualmente, está desde el 2016 en baja y coincide bastante con estos gráficos que hacemos. O sea, nosotros por eso nuestra pregunta es, según la percepción, las futuras, porque el pasado ya lo tenemos los datos. Claro. Lo que estamos preguntando es, y a nosotros nos gustaría que el poder ir más crezca, y la verdad que no crece. La gente dejó de ir al teatro porque no es que concurre más al cine. No, proporcionalmente el cine hoy está más caro que el teatro. Yo creo que la gente cuando ve encuestas de este estilo, digamos, se refiere fundamentalmente a lo que es el circuito del teatro de lo que en Buenos Aires llamamos la calle Corrientes. Uh-huh. En realidad teatro es mucho más amplio. Pensemos que hay teatro desde teatro a la gorra hasta teatro independiente por menos de la entrada de un cine. Quiero decir, lo que pasa es que uno tiende rápidamente, claro, comercial, digamos, claro, ¿no? Lo que es el profesional, el comercial, el que tiene más luces en la calle. Que no quiere decir que sean mejores espectáculos en el escenario, es otra cosa. Exactamente. Pero lo que podemos decir es que, por ejemplo, en Argentina y en el mundo, históricamente una entrada al teatro costó 5 entradas de cine. Hoy esa ecuación no corre. No corre. Costó siempre 15 cafés, esa ecuación no corre. Costó siempre 3 estacionamientos en cocheras.
no corre. No corre, claro. Costó siempre 4 kilos de helado, no corre. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Entonces es barato. Es barato para el que tiene que producirlo. Proporcionalmente con otra cosa. Sigue siendo suntuario y caro para el que Claro. tiene que pagarlo. Claro. Eso es una crisis. La crisis, nosotros este verano pasado, el 2017 en Mar del Plata, tuvimos 3 salas cerradas, en pleno centro, en la calle Santa Fe de Mar del Plata, los teatros Bristol, Lido y Neptuno, porque había un choque de planetas entre lo que se necesitaba para abrirlo y lo que el público sabemos que puede pagar. Claro. Entonces me parece que cuando hablamos de esa palabra tan usada que es crisis, bueno, yo lo relaciono a eso, lo relaciono cuando a las dos partes no les sirve. Claro, claro, correctamente. ¿Y cómo ves, podemos ver la idea de hacer la calle Corrientes peatonal? ¿Mejorará algo? ¿Potenciará algo? a mí es una- ¿Podemos verlo cómo A ver. funciona? Comentaron igual nosotros. A mí me parece que es un plan, a mí particularmente me gusta, porque creo que es más allá del teatro, ¿no? Me parece que tiene que ver con un paseo que la ciudad puede llegar a tener, donde sin tener que consumir pueda ser placentero caminar no solamente la Avenida Corrientes, sino sus calles adyacentes. Esto incluye también las transversales. Tiene que ver también con la historia de las librerías de la calle Corrientes, Claro. Tiene que ver también con lo gastronómico, pero fundamentalmente un paseo al aire libre y sin costo me parece que puede ser interesante para nosotros mismos, ni hablemos para el turismo, ¿no es cierto? Es un poco retornar a la vieja Lavalle. Es un poco la vieja Retornar a Lavalle la vieja Lavalle en Corrientes. en Corrientes, sin la muchedumbre que se daba en los años 70 en Claro, Lavalle, sí, obvio. donde justamente en estos días con un amigo recordábamos la cantidad de cines de la calle Lavalle, lo emblemático que fue Sí. en el mundo la calle Lavalle con los cines, y visto hoy los edificios que siguen existiendo dedicados a otra cosa, pero que uno si tiene ganas de caminarlo un poquito y acordarse de otras De traer épocas, recuerdos. rápidamente viene, los edificios están, o sea, los inmuebles esos que cobijaron tanto, no solamente desde lo cultural que tiene que ver con el cine, sino también con la primer salida de tantas parejas, de los grupos de pibes yendo a la Valle para el cine. Bueno, eso teatralmente lo tuvo Corrientes, no solamente con el teatro, insisto, también como una avenida cultural, y me parece que lo que están buscando con esto es tratar de darle, si se puede, algún sabor parecido. ¿Hay algún pedido de promoción hacia el teatro, sabiendo que Argentina es muy consumidora de teatro y de buen teatro? No hay pedido y me parece que está bien en el circuito comercial, hablo Sí. que no lo haya, por 2 o 3 motivos. El primero es porque el teatro ya es una actividad fomentada impositivamente desde los años 50, entonces si está fomentada impositivamente con exención de impuestos, sería realmente como mínimo de mal gusto pedirle al Estado de una actividad ya fomentada que encima lo tenga algún tipo de subsidio. Y además porque en eso yo siempre me repito una frase para mi propia empresa, y es que yo no puedo ser capitalista en el éxito y convertirme en socialista cuando no me va bien. Claro. Entonces, en ese sentido, si yo trabajo al menudeo, vendiéndole entradas al público, y cuando a mi empresa le va bien, ese dinero queda en la empresa, no puedo, cuando tenemos época de vacas flacas, Claro, pedirle ir a al Estado que te golpearle. proteja. Sí, en ese sentido yo soy bastante claro, y lo fui siempre, durante más de 40 años de profesión, que o juego de un lado o juego del otro. Lo que no puedo jugar es depende cómo venga la corriente. ¿Y los actores cómo están actuando ante esta crisis? No, como pasa siempre, este año 2017, por ejemplo, fue un año que justamente la Avenida Corrientes tuvo muchos actores muy conocidos, muy encumbrados Sí. en convocatoria y que movieron un poquito el avispero a favor. Nosotros en la Sociedad de Empresarios, por ejemplo, me acuerdo un mes, creo que fue mayo, junio, veíamos que sobre 114 espectáculos registrados, los primeros 10 se llevaban el 61% de los boletos. Oh. Y el resto, los otros 104 títulos, se llevaban el 39%. Entonces, si uno le pone la cámara, como estamos charlando ahora, a alguno de los 10 que reparten el 61% de los boletos, te van a decir que es una muy buena temporada. Claro. Si le pones el micrófono, que es un poco la radiografía del país, a los 104 restantes que repartieron entre todos el 39, te van a decir que es una pésima temporada. Depende a quién se le ponga el micrófono. Y
esto es una idea personal, pero el haber participado los actores de esta grieta política, ¿ayudó o no ayudó? Yo no sé si participaron. Yo creo que la grieta es un excelente negocio, lo definí así hace muchos años, ¿no? Yo creo que hubo gente y no me refiero al ambiente artístico, yo creo que en todos los ambientes, empezando por los políticos, pero también en el periodismo y también en muchos contratos que se lograron, yo creo que digamos, la famosa grieta existió siempre, pero en los últimos años tuvo mejores jefes de prensa. O sea, yo en ese sentido, como no participo del negocio de la grieta, casi ni hablo de eso, porque lo tomo, digamos, conozco y conocemos todos, si uno empieza a rascar un poquito, gente que en los últimos 3 o 4 años pasó a tener un lugar muy importante como comunicador o protagonista como intérprete, claro. Justamente por haberse subido a ese carro. Y por eso digo que mucha gente, y cuando digo negocio no me refiero solamente a lo económico, también cubrir el ego de cada uno a partir de subirse es otra manera de hacer negocio con la grieta. Es otra manera de subirse. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo conocí en toda mi vida, en mis 42 años de teatro, actores que, como cualquier otra profesión, se han expresado políticamente y eso no llevaba consigo ningún sello. Claro, exacto. Vos tenés una amplia trayectoria y realmente yo tengo canas no teñidas, entonces realmente uno notaba que de cualquier manera algún actor se manifestaba políticamente y no pasaba lo que pasa ahora. No, o que lo crucifican o que lo ensalzan. Pero porque está, insisto, porque está, bueno, más bruto no puedo ser, yo lo llamo el negocio de la grieta. Yo creo que cuando se encontró, digamos, un perfil rentable, insisto, cuando digo rentable no me refiero solamente a lo económico. El económico, sí. Se intensifica. O sea, yo estoy agotado de ver gente que dice no hay que profundizar la grieta cuando en el bloque anterior y en el bloque siguiente lo único que hacen es fomentarla. Claro. Sí, bueno, desde comunicadores hasta actores, hasta... El que fuese. Es un poco nosotros que naturalmente en este programa que tiene apenas 20 años, charlamos con los políticos, nos damos cuenta en este último tiempo que cada uno a su manera usa la grieta. Seguro. No para reducirla, sino fomentándola en favor propio. Seguro. Y eso hace la lucha entre la sociedad una y otra, o sea, amigo-enemigo. Seguro. Bueno, yo en ese sentido, quienes podemos debatir ideas y podemos argumentar, yo considero que el que piensa distinto es maravilloso, si no sería aburridísimo además. El tema es si eso se hace con honestidad o sin honestidad. Yo creo que la palabra ética o la palabra honestidad siguen siendo más que palabras, hechos de vida, reales. Y entonces me parece que yo respeto cualquier opinión, como pido que se respete la mía, en tanto y en cuanto no sea una opinión esponsoreada. O sea, claro. si es una opinión claro. honesta, nadie se puede asustar a esta altura del partido. Todo es válido. Todo es válido porque tengamos ideas diferentes. El tema es saber si son genuinas, si son honestas, si son pensadas para bien o esconden algún otro interés. Bueno, como en los últimos tiempos hemos encontrado de todos lados, que muchas veces se escondieron otros intereses, uno empieza a ser como más precavido, empieza como a atajarse. Y la verdad que no está bueno, porque uno tendría que en principio creer que si uno está, por ejemplo, en esta charla y uno está mirándose o mirando la cámara, uno tendría que poder imaginarse como uno quiere para su propia familia, que aquel que está viendo está creyendo lo que uno dice y no pensar que lo que... Esa es la idea, que no tiene un negocio atrás o un ego personal atrás para que decir lo que quieren que diga. En eso se complicó mucho y nos cuesta a todos un poquito estar... es como que tomamos un ejercicio nuevo, que es leerla entre líneas. Antes era más fácil en ese sentido, antes creíamos más, a lo mejor éramos crédulos, a lo mejor pasaba lo mismo, pero éramos más crédulos. O capaz, Carlos, que hay más entre líneas. O hay más entre líneas, yo creo que hay más. Yo creo que hay más entre líneas. Por eso, o sea, tenemos la misma noticia, la leemos 3 o 4 veces y son todas distintas. Así es, depende del cristal con que se mire y depende de los intereses que estén detrás. Por eso dije recién que me gustó definir hace mucho tiempo, después lo leí por muchos lados también, en otros lados, pero la palabra negocio, porque creo que se hizo un cuentapropismo nuevo. Claro.
Y como última pregunta, pero muy importante, sobre todo para la gente que nos está viendo, ¿cómo ves la temporada marplatense que tanta fama tiene, ¿no?, para este año? Mar del Plata dicen que está muy jorobada, muy mal. A mí me pasa una cosa, yo tengo mi corazón, mi cuerpo, mi alma, todo entre las dos ciudades, Buenos Aires y Mar del Plata. Por eso me llevaban mis viejos allá, y este verano en particular, el verano 2018, a mí me pasa una cosa que me llena de orgullo. Yo cumplo 40 temporadas allá, haciendo temporadas sin faltar a ninguna. Entonces, en lo mío, en lo nuestro, en los teatros, vamos a abrir los nuestros pensando más con el corazón que con la cabeza, porque no podemos yo no me puedo bancar, festejar 40 años con el marplatense cerrando teatros. Entonces, yo no soy, este programa se llama Economía Ahora. Me encantaría que llegue marzo del 2018 y me contesten ustedes a mí cómo no fue. No tengo la menor idea. Uno lo que puede querer es, bueno, pero sí tenés un tinte emocional muy fuerte. Por eso el tinte emocional me hace apostar a que va a ir bien, y después en marzo vemos la verdad cuando cuando tomamos la autovía 2 a la altura de Dolores, en el trayecto Mar del Plata-Buenos Aires, ahí hacemos el balance. Claro. Si nos va bien, paramos en Atalaya y comemos unas ricas medialunas. Ya nos pasamos de Dolores. Claro, ya nos pasamos de Dolores. Bueno, Carlos, gracias por haber venido al programa. Por favor. Gracias por visitarnos. Nuestra bodega Iacarini te invita con este vino boutique. Y vamos a seguir charlando porque es interesante la visión de alguien que no es un técnico económico y de alguien que tampoco es un político. Entonces, a veces nos necesitamos, aunque parezca raro, de gente que no tiene que ver con la economía, pero sí tiene que ver con la economía y mucho. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Por favor. Hacemos una pequeña pausa y venimos con Margarita Stolbizer. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y lo prometido es deuda. Esta vez el cupo femenino lo hemos cubierto muy bien dentro del programa. Estamos nada más ni nada menos que con Margarita Stolbizer, un logro de que estés en nuestro programa. Margarita, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Candidata a senadora por un país con todo lo que significa y todo lo que significás vos dentro de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, pues sos hoy el nuevo fiscal, mucho más que Carrió, sos el nuevo fiscal del país por todo lo que está pasando en la justicia, por todas las denuncias que has realizado y que por suerte los jueces se han despertado, ¿no? Sí, me llamó la atención la semana pasada, salió un estudio de opinión hecho por Mariel Fornoni que pone a la justicia en el tope de la desconfianza social. ¿Y sí? Me llamó mucho la atención porque yo siempre pensé que los políticos éramos los que estábamos en el tope de la desconfianza. En un momento dado sí. Claro. Y vos fijate, después del 2001 que se fueran todos. Ahora uno tiene que analizar qué es lo que está pasando. Por un lado, porque cada vez hay una demanda más fuerte de justicia. La sociedad se empieza a cansar y además existe esa percepción de impunidad, ¿no? Una impunidad que está vinculada con el poder político y económico. Sí. Entonces, el ciudadano responsabiliza a la justicia fundamentalmente de que todos no somos iguales ante la ley, porque el otro que tiene nuestra
nuestra justicia es una selectividad muy grande, porque uno va a las cárceles y están los pobres en las cárceles, ¿no? Obviamente. Entonces, ahora, ese mismo estudio tenía una muy buena noticia, que es, por el otro lado, las instituciones más confiables, las universidades y la escuela, ¿no? Y yo creo que eso es un buen dato. Es el pilar que necesita la sociedad. Ahí está, entonces, la educación y la justicia. Claro. Podemos cambiar el país. Pero yo digo, para llegar a cambiar la justicia, tal vez tenemos que empezar por eso, por ver, bueno, cómo formamos a los jóvenes en las escuelas y en las universidades, y entonces tendremos una sociedad mejor. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, que es que el estado de degradación institucional que tenemos, la corrupción demasiado tolerada, no la va a resolver la justicia si no hay una sociedad que demande, que reclame, que cambie una cultura de valores en realidad. Sí, es real. Lo que uno ve sinceramente es que no hay una masividad en la demanda, no hay grandes marchas contra la corrupción en realidad, y hay muchos que tienen la tendencia a mirar para otro lado, ¿no? Bueno, muchos dicen depende centralmente de cómo está la economía, cómo está el bolsillo, y entonces cambian las tendencias. Yo creo que sí, más en otra época que hoy. Hoy creo que la sociedad está muy cansada de la degradación de valores que tuvo. Claro, y se está dando cuenta de que la justicia no funciona, la impunidad de todo el mundo, cada uno hace lo que quiere y no pasa nada. De los poderosos, sobre todo. Sí, obviamente, ¿no? obviamente. En general somos un país que tiene un nivel de impunidad muy alto en todo tipo de delitos, pero sobre todo en los delitos del poder. En estos días muchos dicen, y bueno, ¿y por qué no podemos hacer lo que hace Brasil? Bueno, primero deberíamos encontrar un juez moro. La otra cuestión también a analizar es que nosotros también tenemos una debilidad legislativa. Nuestras leyes, claro, nuestro Código Penal es del 1920, entonces es bastante difícil que ese Código Penal nos sirva para los delitos de este tiempo. Los procedimientos, en particular en la investigación de los delitos vinculados con la corrupción, hay una cantidad de recursos que se deberían cortar, porque si no el imputado de un delito, nada menos que un delito vinculado con la administración pública, bueno, la verdad es que ese tiene que tener sus recursos limitados, así como en algún momento se invirtió la carga de la prueba y el funcionario público debe demostrar su inocencia en el caso del enriquecimiento, en todos los delitos vinculados con la corrupción debería ser igual. Claro, hoy tenemos casos de tapa de diario con respecto al enriquecimiento ilícito. Tenemos la primera prohibición de salir del país de debido, tenemos también lo que pasa con los hijos de Cristina, o sea, muchos elementos que como que la sociedad dice, por fin empecemos. Claro, vudú que todavía estamos a la espera, tantos es un caso años, extraño, claro. Es como que está guardado. Pero hablando de política, porque la verdad está para hablar toda la noche con vos por la claridad que tenés de cosas, que no muchos políticos tienen mucha locución, pero no del problema real, es como que están separados de la sociedad. Lo que te pregunta todo el mundo y lo que se pregunta todo el mundo es cómo quieren atraer el peronismo a Massa para captar esos votos. ¿Y qué va a hacer Margarita si lo atrapan? Sí. Me imagino que esto está charlado. Sí, pero a ver, yo vengo desde hace muchos años elaborando una idea que me parece que tenemos que salir de ese corset que nos obliga a mirar la política desde el bipartidismo de hace 40 años. Sí. El peronismo ya nunca va a volver a ser lo que fue, como el radicalismo no va a volver a ser lo que fue. No significa negar lo que son las tradiciones políticas en nuestra Argentina, y así como Macri ha conformado una fuerza política moderna tomando peronistas y radicales, nuestra idea es conformar un espacio político plural, diverso, amplio, tomando también peronistas y radicales, porque uno no puede renegar de la historia. Ahora, el peronismo hace más de 15 años que no va solo a una elección. Y que la historia nuestra era bipartidista. Claro, pero no va a ir nunca más el peronismo unido a una elección, porque los peronistas, que son muchos que están con Macri, no van a abandonar a Macri para ir atrás de Massa o de Urtubey o de Cristina, mucho menos. Entonces hay que tratar de mirar en un sentido positivo, porque esto no debe ser visto como una cuestión traumática, sino al contrario. Es el desafío de pensarnos hacia adelante, tal vez no en esta elección, pero nosotros tenemos que ir de nuevo tal vez a un bifrentismo, donde la disputa sean ideas, porque el gran problema, hemos transitado toda la primera etapa de la campaña casi sin discutir ideas, ¿no? Como la forma en que han instalado este relato de la polarización y la grieta, y que nos obligan a veces a hablar a uno del otro y qué sé yo.
No, sinceramente, y esta es una elección de tipo parlamentaria, se renueva la composición de las cámaras, entonces es una buena oportunidad para que en la campaña el gobierno ponga sobre la mesa cuáles son las reformas que tiene pensado discutir después de octubre y que los candidatos se expresen y fijen posición sobre estos temas, porque si no la campaña se fue prácticamente en la descalificación de uno del otro. Sí. Una campaña exageradamente crispada para mi gusto, cuando todos sabemos que por nuestro sistema de representación todos van a llegar al Congreso, entonces no hay que descalificar tampoco. Y la confrontación, la competencia, ¿cómo es? En base a ideas, a cómo uno se para. Bueno, muchos hablan de la reforma impositiva, que es uno de los temas pendientes, hace años que se debería. Ahora, un tema incógnita. Claro, pero hay que salir de eso y decir, bueno, todos los candidatos, ¿qué es lo que piensan de nuestro sistema de impuestos? ¿De qué manera modificarían este sistema de impuestos? ¿Cuáles deberían ser los temas prioritarios para un sistema de impuestos en un país como el nuestro? Porque en gran medida lo que define el proyecto de país es el sistema impositivo, como lo es el sistema educativo también, claro, ¿no? Claro. Entonces, son esas discusiones estructurales. Pero esas discusiones no las tenemos. No las tenemos, no las tenemos. Hace un tiempito estaba escuchando a Luis Brandoni y decía que la base del país era la educación y la justicia. Y que nos iba a llevar 30 años mínimo en poder corregir todo lo que habíamos degradado. Claro. Me pareció excelente lo que decía, y era real. Eso porque sí. No estamos discutiendo la base del problema. Claro. Ahora, estamos discutiendo si uno es mejor o peor, si vos robaste más o yo robé más. Pero ¿no es la campaña electoral el mejor momento para discutir eso? Y decir, se deberían discutir ideas. Claro, decir, bueno, ¿cuál es la idea de educación que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Pues además hay que entender otra cosa, que es que el gobierno o la fuerza Cambiemos, aunque les vaya muy bien en la elección, van a seguir siendo un gobierno de minoría parlamentaria. Sí. Están obligados a pensar cómo construir consensos, ¿no? Y yo creo que gracias a Dios. Claro. Ya vivimos un gobierno con mayorías absolutas. El año pasado el Congreso funcionó muy bien en ese equilibrio de fuerzas que tuvo, donde el gobierno mostró su madurez al convocar, conversar, consensuar, y la oposición, salvo los sectores ultracerrados, el resto también mostramos nuestra madurez, colaboramos cuando había que hacerlo, pero también pusimos límites cuando había que hacerlo. Hubo como un corte. El año pasado se trabajó muy bien y creo que debe ser uno de los años parlamentarios con mayor creación de leyes de los últimos muchísimos años. Sí, pero sobre todo creación de leyes en el acuerdo de todos los bloques, sí, porque claro. Antes los kirchneristas sacaban leyes, pero era el levantamanos automático. Por eso, terminaron sacando sin la soberanía monetaria de Vudú para tapar las huellas que había dejado de los delitos. Estamos de acuerdo. Ahora se trabajó muy bien, pero sobre todo. Hay como un corte porque el gobierno también de entrada había ofrecido o había dicho que iba a llamar a un gran consenso de partidos para decir, bueno, hablemos de economía, ¿cuál es tu idea de país? ¿Cuál es la idea tuya? Y vamos a concertar un 80 o 90% para llegar a un buen puerto. Y eso no se concretó. Eso que es un acuerdo necesario no solo entre las fuerzas políticas, sino también sociales, económicas, académicas. Cuando se votó el año pasado en la ley de reparación histórica de los jubilados, incluimos un capítulo que casi es textual de un proyecto que yo traía desde hace años, para que la comisión a crearse a los fines de reformar el sistema de impuestos esté constituido por representantes de las universidades, de los sectores académicos, que tienen tanto para decir sin entrar en el tironeo a veces dificultoso que tienen los demás actores, ¿no? Y sin embargo no hemos podido despolitizar un tema. Claro, porque es muy bueno, o sea, yo creo que el consejo, y nosotros hablamos muchas veces, un consejo tiene que ser político, las fuerzas políticas hay que volver a darle fuerza a los partidos políticos en la democracia, pero la verdad es que hay que articular con los representantes de sectores sociales, económicos y académicos. Las grandes discusiones estructurales tienen que ser discusiones del país, porque además algo que necesitamos volver a tener es una visión compartida de país, hacia dónde queremos ir como país. No, eso.
Eso es hacia central. hacia dónde la sociedad quiere ir como Claro, país. pero estas que son cosas que la Argentina tuvo hace más de 100 años y después no hemos vuelto a tener esa visión compartida de hacia dónde ir. ¿Cuál es la sociedad que le queremos dejar a nuestros hijos? Y entonces ahí entran en juego estas discusiones. El sistema de impuesto marca absolutamente el proyecto de país, donde uno va a poner la presión, si es como es actualmente, hace tantos años, la presión impositiva sobre el que produce y sobre el que consume, o en algún momento van a pagar efectivamente los que más tienen y más ganan y los que juegan en la bicicleta financiera. Sí. O que hasta ahora están protegidos. Claro, entonces yo digo, esa es una discusión estructural. Tal vez haya que estar algunos años discutiendo eso, pero en definitiva tener un sistema que nos dure 50 años para adelante. La otra gran discusión es la de la educación. Acá la educación queda resumida a la pelea salarial del mes de marzo. Y entonces es una pelea inconducente. Nunca se habla de proyecto educativo, se habla de pago, de pago de salarios. Que yo no digo que no sea necesario hacerlo. Ahora, la verdad es que no puede la discusión de la educación en la Argentina, porque nosotros tenemos problemas gravísimos que se derivan de eso. Tenemos una tasa muy alta de abandono escolar, venimos derrotados en todas las pruebas internacionales después de haber sido el primer país de América Latina en la calidad de nuestra educación. Tenemos los chicos que abandonan la escuela pública para ir a la privada. Empecemos a pensar qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y la escuela no les está dando... Y tenemos muchos que participan de la universidad y no se reciben. Claro, bueno. Entonces el abandono es muy grande. Esa brecha entre el que ingresa y el que egresa. Y después un agujero muy importante en la escuela secundaria. Entonces empecemos a preguntarnos por qué los chicos abandonan la escuela y el efecto que esto tiene. Un chico de 14, 15 años que abandona la escuela para no hacer nada, ¿dónde termina? ¿No? Sí. Porque después nos acordamos de las consecuencias, no supimos atender las causas. Entre esas causas, la culpa no es del pibe de 14 que deja, es de una escuela que no supo contener. Entonces, algo está fallando en los contenidos de la educación que en algún momento tenemos que reformular. Porque además el mundo cambia, las sociedades cambian, las formas de comunicación cambian y los chicos aprenden como aprendíamos nosotros en la escuela hace 50 años atrás. Entonces, sí, tenemos una educación vieja. Esas son reformas estructurales que necesita nuestro país. Discutir nuestra matriz productiva. La verdad es que nosotros, si algo tiene la Argentina, el octavo país del mundo por su extensión territorial, una riqueza productiva extraordinaria, una capacidad de alimentar 400 millones de personas y tenemos 6 millones de chicos que pasan hambre. Entonces algunas cosas no están funcionando. Y como gota, porque todos estuvimos con Irma, con el gran huracán, Cuba. Acá tenemos 8 millones de hectáreas inundadas en el país por obras no realizadas. Pero un dato, porque le acabo de mandar una carta personal al presidente de la Nación justamente por ese tema, porque recorrió toda la provincia, más de 3 millones de hectáreas solamente en la provincia de Buenos Aires. Terrible. Y la verdad es que tenemos, en el 2001 se creó el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. La finalidad justamente es recuperar la capacidad productiva de nuestras tierras. ¿Es razonable que ese fideicomiso tenga un plazo fijo de más de 3.000 millones de pesos parado con la cantidad de cosas que hay para hacer? No. No, es imposible. Llegó, es una inmoralidad. Porque yo sobrevolé la zona y los productores que están sufrientes. Hay gente que se tiene que ir de sus campos y va abandonando los pueblos. Y me dicen, no, la plata no alcanza. Bueno, me parece que en algún punto hay que discutir prioridades. Y lo otro es que lo que no puede haber es un plazo fijo con la plata que se... Porque el otro argumento que utilizan, dicen, no, las obras necesitan tanta plata que los 3.000 millones no alcanzan. Bueno, empecemos con algo. Porque hoy, solamente de pensar cómo está el estado de las rutas que se han derrumbado, el puente que se derrumbó, anda y arregla eso, aunque sea. Claro. También hay otro fondo para arreglar las rutas que tampoco funciona. Claro. O sea, hoy vemos que en Cuba, con el tremendo desastre que hubo, no hay un solo muerto. Y estaba todo previsto, socialmente estaba previsto. Y hablamos de Cuba, no estamos hablando de Estados Unidos. Nosotros, ¿cuántos muertos tuvimos en la inundación de La Plata? De La Plata. No sabemos todavía cuántos. Así que, la verdad... se nos fue el tiempo y la verdad que tenemos tantas cosas para hablar y me encanta hablar así, en el llano, o sea, lo que la gente necesita. De la realidad de todos los días, además que es de lo que deberíamos hablar así siempre los políticos. Yo les pido que luchen para que la gente se dé cuenta que no está eligiendo un poder ejecutivo, está eligiendo un poder legislativo y qué mejor que ustedes para poder llegar a mejorar
lo que el país necesita. Porque tenemos claro lo que queremos. Lo que pasa es que no sé si los políticos tienen claro lo que queremos. Claro. La sociedad quiere un país distinto al que tenemos, eso es seguro. Y lo está exigiendo y está presionando hasta la justicia. Pero hay que tratar de que no quede entrampada en esta lógica de votar a uno para que no gane el otro. No, por eso. Esa cuestión de un voto negativo. Y la grieta le hace bien a los dos. Claro, la no le hace bien al tercero. Es en una elección legislativa, porque ahí es donde va la voz de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Me parece que es una oportunidad muy buena para empezar a cambiar las cosas. Gracias, Margarita. Nuestra bodega boutique que nos acompaña, te entrega este vino para que sigas festejando los éxitos de tu hijo y festejen los de ustedes también. Muchas gracias entonces a la bodega La Carini y a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por haber venido a acompañarnos y no nos alcanzó el tiempo, lamentablemente. Bueno. Nos despedimos con ustedes hasta la semana que viene y sigo diciendo a los jueces que hay que ponerse los pantalones largos. Ya están un poquito más largos. Le falta el último empujón. La sociedad se los pide. Hasta la semana que viene.